a la sesión que se cumplió ayer a la tarde en el Senado de la Nación y que implicó la sanción de la ley que autoriza al gobierno nacional para realizar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hay varias cuestiones para destacar. Una es que el aporte mayoritario de votos provino de la oposición, que acompañó el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces ese proyecto había sido modificado en relación al inicialmente enviado por el Poder Ejecutivo. El otro hecho es que hay mucho análisis político vinculado con lo que aparece ya como un quiebre del oficialismo en virtud de las posturas distintas exhibidas por sectores afines más afines al kirchnerismo respecto de los otros senadores y al documento que se emitió en horas de la noche para explicar por qué había votado el kirchnerismo puro, digamos, en contra de la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo. Y la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en buena parte digamos, de las exposiciones y de la votación. De los legisladores de San Luis hablaron Adolfo Rodríguez Sá y también habló María Eugenia Catarfamo. Ambos votaron en contra del proyecto. Adolfo reivindicó su determinación de darle intervención al Congreso en el tratamiento de la deuda externa durante su breve presidencia y culpó así, lo dijo de esta manera, a los intereses internacionales de haberle dado la interpretación de que declaró a la Argentina en default. Por otra parte, reclamó que se prohíba el endeudamiento por parte de cualquier organismo estatal. Y en su intervención durante el debate de ayer en el Senado por la ley que habilita las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Rodríguez Sá se refirió a proyectos suyos que finalmente no fueron sancionados por las dos cámaras y dijo que por primera vez en la historia el Congreso estaba tratando la deuda como lo manda la Constitución nacional. En una de sus alusiones a la breve presidencia, Adolfo sostuvo al iniciar la locución que a él le había tocado una intervención, digamos, difícil, en un momento muy difícil. Inmediatamente historió lo que ya sabemos del crédito por 1 millón de libras esterlinas tomado durante el gobierno de Rivadavia con la banca inglesa y que vino a completarse en su pago al final de la década del 40 del siglo pasado, y dijo que desde entonces todas las negociaciones y renegociaciones de la deuda externa, reperfilamientos o como quiera que se le llame, dejaron fuertes ganancias por comisiones a quienes fueron a negociar por la Argentina. Sostuvo que esto pasó con absolutamente todos los gobiernos. Y en una parte de su discurso, al hacer referencia a la postura que él había exhibido cuando fue presidente de la Nación, se refirió en estos términos. Me tocó asumir la presidencia de la Nación. Los intereses de las corporaciones financieras cambiaron los términos de lo que sucedió aquel día. Y esta es una buena oportunidad en este recinto tan importante de decir lo que pasó aquel día. Con el permiso de la señora presidenta, voy a leer un breve pedazo del mensaje. Aquel día dije sobre la deuda externa: no siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros que merezca definir nuestra posición con la frase debemos honrar los compromisos asumidos. Siento que las cosas no son así.
No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina. Aplausos, dice, porque estoy leyendo la versión taquería. Aplausos prolongados. Y yo recuerdo que miraba y los aplausos venían de todos los rincones. Solamente un pequeño grupito estaba empacado. Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos y a espaldas del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. Nuevamente aplausos. Quiero ser muy claro, la deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Nuevamente aplausos, y es lo que estamos haciendo hoy acá. Hoy acá, por primera vez quizás en la historia, estamos tratando el arreglo de la deuda externa. Adolfo, en este sentido, digamos, ha mantenido una postura que ha sido coherente. La verdad, lo mismo que Alberto Rodríguez Sá. Es más, hay quienes le atribuyen estos párrafos del discurso de Rodríguez Sá en el Congreso ante la Asamblea Legislativa cuando asume la presidencia de la Nación a Alberto Rodríguez Sá y a un colaborador directo que habría participado en la redacción del discurso. Rodríguez Sá después siguió leyendo otros aspectos, otras partes, digamos, de aquella expresión suya en el Congreso de la Nación, siempre tomados del diario de sesiones. Y después de una serie de consideraciones y de que le pidieran reiteradamente que cerrara su alocución, Rodríguez Sá habló tras hacer referencia a proyectos suyos, uno de los cuales obtuvo media sanción del Senado después de una serie de modificaciones, pero quedó trabado en diputados, y otro que no fue considerado. Dijo que no podía haber nunca más endeudamiento de la Argentina y terminó su discurso con esta referencia. El nunca más del endeudamiento, las causas y no los efectos. Acá estamos trabajando, estamos discutiendo los efectos y se reprochan los unos a los otros que vos endeudaste más, las causas. No nos endeudemos más. Si tenemos que bajar el déficit del presupuesto, bajemos el déficit del presupuesto, pero no nos agarremos con los pobres, con los jubilados. Miremos las planillitas de cada uno de los privilegios escondidos para fundaciones, para organismos raros, para gastos superfluos e innecesarios. Son muchísimos, se los digo con experiencia. Fui 5 veces gobernador de San Luis. Hablo desde la coherencia. Entregué la provincia sin un solo peso de deuda. El día que renuncié a la gobernación para ser presidente de la Nación Argentina, dejé en el Banco de la Nación Argentina 835 millones de dólares de depósitos de fondos de reserva. Y estábamos construyendo en el 2001 no solo el aeropuerto que inauguramos en Merlo, sino una ciudad que se llama la Ciudad de la Punta, que tiene 5.000 viviendas, una universidad, un estadio de fútbol, 2 escuelas primarias, una escuela secundaria y un hospital. Entonces se puede transformar la Argentina. En vez de pelearnos, aprovechemos esta oportunidad y juntos, unidos, pensemos cómo salimos produciendo y trabajando. Bueno, esas fueron parte de las manifestaciones de Adolfo Rodríguez Sá en el debate de ayer en el Senado de la Nación. Les dije que también habló María Eugenia Catarfamo. La senadora Catarfamo comenzó recordando su alineamiento con Alberto Rodríguez Sá y en este sentido anticipó que su postura era seguir
las manifestaciones públicas del gobernador de la provincia de San Luis. Y en alguna parte lo leyó textualmente y señaló esto. Él dijo: se trata de una deuda absolutamente odiosa dentro de la doctrina internacional. Es una verdad incómoda que molesta. La deuda es odiosa cuando la pide o la ha adquirido una dictadura, cuando la ha adquirido un gobierno corrupto o cuando la deuda externa se aplicó para pagar déficit, cuando se pide y no se sabe dónde se aplicó, cuando se pide para hacer algo y no se hace. Sin dudas, esta deuda que, como dijimos, es odiosa y que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y lo quiero repetir una y mil veces para que a la gente le quede claro por qué estamos ante esta situación y en el brete que nos han metido con una deuda que responde a casi 45.000 millones de dólares, de los cuales no se utilizó absolutamente nada para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Con este dinero no se construyó una escuela, no se construyó un centro de salud, no se construyó ninguna vivienda, tampoco infraestructura para contener a las víctimas de violencia de género, es decir, nada que se asemeje a mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Lo que sí se hizo con ese dinero es mantener viva la especulación financiera y la posterior fuga de capitales, algo que, como sabemos, siempre caracterizó al gobierno del macrismo en beneficio de unos pocos amigos del poder. Por supuesto, y como ya lo he escuchado en algunas intervenciones, ahora nos quieren hacer creer que utilizaron ese préstamo para pagar deudas contraídas por gobiernos anteriores, pero pensándolo bien, ¿no les parece que si esto fuera así, el gobierno que recibieron en el año 2015, donde la representatividad de la deuda era del 43% del Producto Bruto Interno, no deberían haber bajado ese porcentaje y no aumentado a casi un 90%, lo que significa más del doble del peso total de la deuda? O si recibieron una gestión con una deuda en dólares que representaba el 14% del PBI, ¿cómo es que no bajaron ese porcentaje y de hecho terminaron la gestión con el 45% del Producto Bruto Interno? Bueno, la senadora Catarfamo, en un momento de su exposición ayer en el Senado de la Nación, como les dije, los dos senadores, Catarfamo y Rodríguez Sá, votaron en contra, en tanto que González Riolo votó a favor de la ley. Digamos que a los periodistas o a algunos periodistas les ha llamado la atención que Rodríguez Sá hubiera votado en contra del proyecto de ley, porque daban por descontado que estaba entre quienes iban a apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Rodríguez Sá no ha explicado la razón estricta de su voto, pero puede deducirse de algunas cuestiones que dijo, incluso en el transcurso de su alocución, y que están referidas fundamentalmente a la decisión que se tomó en su momento cuando él era presidente de la Nación. Lo cierto es que ese fue el sentido del voto de los senadores de la provincia de San Luis. El conjunto de los legisladores que tenemos en el Congreso ha tenido una participación activa en este tema. En el tema del tratamiento de la deuda externa. Recordemos que de los diputados intervinieron todos, ¿no? Sí. Carlos Ponce se abstuvo. Carlos Ponce, exactamente. Pero no Carlos Ponce después dijo que él era autor de una de las iniciativas que ayer fue aludida por la senadora Catarfamo, que es el de denunciar ante la justicia para que se haga una investigación de qué aconteció con los recursos que provinieron del Fondo Monetario Internacional, en qué se utilizó el dinero, digamos, del endeudamiento de la gestión de Macri en la Argentina, dónde fue a parar. Pero de lo que les decía es que todos los legisladores, Ponce no habló, pero el resto de los legisladores ha tenido participación. La senadora González Riolo no pronunció discurso en el recinto, aunque después distribuyó a través de las redes sociales un mensaje crítico hacia el comportamiento del gobierno nacional y de apoyo al proyecto de ley para evitar que la Argentina caiga en el default. Vamos a la pausa y volvemos. Radio Universidad. WhatsApp